Uno de los problemas que veo en los creyentes de hoy es que o no conocen las señales del regreso de Jesús, o simplemente no les importa. Creo que muchos cristianos están tan absortos en sus teléfonos, sus juegos o su rutina diaria, que no se inmutan cuando una señal clara del retorno de Cristo aparece en las noticias. Es como si olvidáramos las últimas palabras de Jesús en la Biblia, donde Él dice: «Vengo pronto». Entonces, en cuanto a la segunda venida de Jesús, que está ligada al fin del mundo, quiero que sepas que existen señales e indicios claros que el mismo Jesús le dio a sus discípulos para que pudieran conocerlas y estar preparados. Así que te pregunto, ¿estás listo para la segunda venida de Jesús? Porque su regreso será muy diferente a su primera venida. En su primera venida, Jesús llegó en humildad y como siervo para salvar a la humanidad. Pero en su segunda venida vendrá como juez y conquistador, y todo lo que se le oponga será derribado. Por eso, si eres seguidor de Dios, necesitas conocer los tiempos en los que vivimos para estar preparado. Y espero que al final de este video sepas qué señales buscar. Respondiendo Jesús, les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Mateo 24, 4, 5. Antes de hablar sobre este pasaje, pongamos en contexto lo que estaba ocurriendo. Jesús estaba en el Monte de los Olivos y sus 12 discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron: «¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo?». Y Jesús, en respuesta, les advirtió que muchas personas engañarían a otros diciéndoles que son el Cristo y que muchos serían descarriados. Para entender esto mejor, en el primer siglo, la nación de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y anhelaba la libertad. Muchos seguidores de Jesús pensaban que Él sería quien restauraría a Israel y le daría independencia de Roma. Y lo que quiero que veas aquí es esta idea de un Mesías que viene a liberar. Jesús dijo que en los últimos tiempos muchos vendrían en su nombre diciendo ser el Cristo. Y aunque algunos argumenten que hoy en día pocas personas dicen ser el Cristo directamente, yo diría que hay muchas ideologías y cosmovisiones que intentan hacer el trabajo de un Mesías o Salvador. Por ejemplo, ¿quieres ser salvo de tu soledad? Encuéntrate a ti mismo. ¿Quieres ser salvo de tu depresión? Viaja. ¿Quieres ser salvo de tus problemas? Manifiesta lo que deseas y toma el control de tu vida. Todas estas son formas de salvación predicadas por falsos mesías que buscan alejarte del verdadero Cristo. El problema que veo hoy es que muchas personas, incluyendo cristianos, no quieren seguir a Jesús porque encuentran su esperanza, libertad y salvación en otra cosa. Mi exhortación para los creyentes es que sean honestos consigo mismos e identifiquen en qué está puesta realmente su esperanza. Porque para nosotros, Jesús es el Salvador. Y si ese es el caso, Él es a quien debemos seguir. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6, 7. Jesús continúa respondiendo a sus discípulos sobre las señales de los últimos tiempos, y lo siguiente que menciona es el aumento de conflictos entre naciones. Les dijo que oirían de guerras y rumores de guerras, y que reinos y naciones se levantarían unos contra otros. Para los discípulos, este tipo de conflicto era muy real bajo la autoridad de Roma, que era una superpotencia mundial cuyo dominio se construyó sobre la conquista. Jesús les enseñó que estos conflictos, lamentablemente, no desaparecerían, sino que continuarían a medida que la historia avanzara hacia el fin. Y algo que encuentro interesante hoy es que las guerras y conflictos entre naciones ya están bastante encendidos.
En el siglo pasado ocurrieron la Primera y Segunda Guerra Mundial, y desde entonces la tensión solo ha aumentado. Con la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina, y la tensa relación entre Estados Unidos y China, pareciera que todo esto está preparando el escenario para otra guerra mundial. Yo solo estoy reflexionando, pero todo esto me hace recordar profundamente lo que Jesús dijo aquí. Y no lo digo para ser oscuro o pesimista. Lo digo porque los creyentes deben ver la guerra como una señal del regreso de Jesús y recordar lo que Él mismo dijo. Después de hablar de las guerras, dijo: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, aunque la guerra puede ser algo aterrador, también es una señal de su regreso. Y cuando Él regrese, pondrá fin a toda injusticia y traerá paz eterna a su pueblo. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Después de hablar sobre las naciones y reinos que se levantarían unos contra otros, Jesús mencionó que habrá hambre y terremotos en todas partes. Para quienes vivimos en lugares donde los supermercados están llenos de alimentos, el hambre puede ser difícil de comprender. Pero en aquel tiempo, el hambre significaba campos vacíos, luego de meses de arduo trabajo, ganado que ya no podía usarse como alimento, y familias luchando por encontrar cualquier cosa que comer. En la Biblia, el hambre parecía ser un indicador del juicio de Dios y también una prueba de fe para que su pueblo dependiera de su provisión. Y luego están los terremotos. Uno de nuestros compañeros de equipo señalaba cómo los terremotos tienden a ocurrir después de eventos significativos en la Biblia. Uno ocurrió después de la crucifixión de Jesús, otro durante su resurrección, y según el libro de Apocalipsis, un terremoto marcará el fin del séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa del juicio. Los terremotos en las Escrituras están normalmente ligados a los movimientos y cambios de dirección de Dios. No digo que cada terremoto provenga directamente de Dios, pero sí quiero destacar que Jesús dijo que los terremotos serán una de las señales de su regreso. Entonces, cuando escuchemos en las noticias sobre un terremoto, debería recordarnos lo que Jesús dijo sobre los últimos tiempos y que muy pronto Él estará aquí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 9, 10, 12. Después de hablar sobre el engaño, las guerras y los desastres, Jesús trajo algo más a la mesa. Les dijo a sus discípulos que habría un costo aún mayor por seguirle. Serían entregados a la tribulación, muertos y profundamente odiados. Y ese odio no solo sería dirigido hacia los seguidores de Jesús, sino también hacia otros. Fíjate en esto: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Parece que será el propio pueblo de Dios el que se volverá y traicionará a otros, porque el pasaje dice que muchos tropezarán, es decir, se apartarán de Dios. Honestamente, siento que la iglesia está a un paso de traicionarse a sí misma. Ya estamos tan divididos. Nos dividimos por las mascarillas y las vacunas durante el COVID-19, y las cosas solo empeoran. Volviendo a las señales del regreso de Jesús, habrá persecución creciente de parte de los incrédulos y traición entre los creyentes. Y como si eso no fuera suficientemente desalentador, este pasaje también dice que el amor de muchos se enfriará. Recuerda la historia de David y su caída con Betsabé. Después de eso, David tuvo problemas en su familia. Su hijo Absalón mató a su hermano Amnón,
Y antes de matarlo, si lees 2 Samuel 13:22, verás que Absalón tuvo la oportunidad de hablar con Amnón y que no le dijo ni bueno ni malo. Su rostro era indiferente y la razón era que en su corazón no había ningún debate sobre cómo se sentía hacia su hermano. Lo odiaba profundamente y 2 años después lo asesinó. Lo que quiero que veas aquí es el tipo de frialdad que tenía Absalón. Una frialdad que corta, que no quiere hablar ni discutir, que es resuelta e inquebrantable. Es difícil ver eso hoy. Existe la cultura de la cancelación, los comentarios en YouTube y personas celebrando la muerte de quienes no piensan como ellos. Y por más perturbador que sea todo esto, el mismo Jesús dijo que una de las señales de su regreso será que el amor de muchos se enfriará. Como Absalón, no quieren hablar, no quieren intentarlo, simplemente se rinden y mirarán a quienes los han herido o con quienes no están de acuerdo y resolverán en su corazón que los odian. Entonces, cuando como creyentes veamos este tipo de odio dirigido hacia nosotros o hacia personas que amamos, en lugar de reaccionar de la misma manera, debemos recordar que el odio frío es una señal del regreso de Jesús y que necesitamos hacer un esfuerzo aún mayor por amar a las personas y compartir el Evangelio con ellas antes de que sea demasiado tarde. Entonces, antes de que Jesús regrese, hay 4 señales que debemos buscar: engaño persuasivo, muchas guerras, calamidades generalizadas y odio frío. Cuando te desanimes por las falsas enseñanzas que engañan a tantos a tu alrededor, recuerda que tenemos acceso a la verdad de Dios en la Biblia. Cuando veas guerras y conflictos en las noticias, recuerda que el Dios de paz viene pronto. Cuando escuches sobre terremotos y desastres, puedes saber que la presencia de Dios sigue cerca. Y cuando veas a más y más personas odiándose entre sí, recuerda que Dios todavía las ama y podría usarte a ti para alcanzarlas. Así que, si algo de esto te desanima, no te enfoques en la señal, enfócate en lo que apunta. Porque lo que apunta es la buena noticia de que nuestro Señor y Salvador Jesús regresará y enderezará todo lo que está mal. Y si no lo sabías, la razón por la que regresa es porque Jesús te ama. Y antes de irte, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo hoy. Un familiar, un amigo, alguien que está perdido o que simplemente necesita recordar que Jesús viene pronto. Aquí en Fuente de Reflexiones, nuestro propósito es uno solo: acercarte cada día más a la palabra de Dios. Cada video que publicamos es una semilla plantada con oración y con el deseo de que tu fe crezca y se fortalezca. Así que si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campana para que no te pierdas ninguna reflexión. La familia de Fuente de Reflexiones te está esperando. No olvides darle like a este video. Eso nos ayuda a llegar a más personas que necesitan conocer la verdad de la Biblia. Juntos podemos hacer que este mensaje llegue más lejos. Que Dios te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Hasta el próximo video.